cuanto a los mandamientos, los 10 mandamientos de una manera positiva, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? O acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y de una manera negativa, por ejemplo, que no matarás, no robarás, no darás falso testimonio. Lo vimos también en el caso de esposo y esposa. Deberes positivos y negativos. En el caso del esposo, amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, pero al mismo tiempo no seáis ásperos con ellos, ¿verdad? Y resulta que en el caso de los deberes de los padres también hay mandamientos en un sentido positivo y en un sentido negativo. Es decir, no hagas esto con ellos y al mismo tiempo haz esto con ellos. De modo que quiero que veamos 3 textos base que van a ser, en los cuales voy a estar profundizando un poco más. Vamos a ver otros textos paralelos, pero esos 3 son los principales y quiero que los leamos de una vez los 3. El primero es Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice allí el apóstol: y vosotros, padres, ¿qué dice? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El segundo pasaje es Colosenses 3:21. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Dice allí: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y el otro texto que quiero que veamos es Proverbios 22, versículo 6. Proverbios 22, versículo 6. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. De modo que quiero que veamos primero los 2 deberes negativos que tenemos en la Escritura, que ya lo leímos. El primero es, ¿cuál? Según Efesios 6:4, no provocar a ira. El apóstol Pablo exhorta a los padres a que no provoquen a ira a sus hijos, es decir, no incitarlos a que ellos ardan en enojo, en ira, a no enfurecerse, es decir, no estimular en ellos la ira. Es decir, que si los hijos se enojan, sean por causa de sus pecados y no por causa o por culpa de los padres, ¿cierto? Y tratemos, hermanos, porque esto es bueno de llevarlo como a la práctica, o de qué manera se puede aplicar. Por ejemplo, pensemos por un momento, ¿de qué manera creen ustedes o podemos pensar en que los padres podrían provocar a ira a los hijos? ¿De qué formas? ¿De qué maneras? Bueno, hay varias. La que dice la hermana Marina es una de ellas. Pero, por ejemplo, hermanos, quizás en la forma como los padres se dirigen hacia ellos, con insultos, con groserías, mal, de una manera despectiva, humillante, y eso pasa, no crean, pero hay padres que se dirigen así a los hijos. Otro caso podría ser cuando se castiga injustamente por algo. Cuando se castiga por algo que realmente no deberían ser corregidos o castigados. ¿Qué otras cosas podrían pensar? Por ejemplo, cuando los padres sobreprotegen en exceso también a los hijos, que no los deja prácticamente ni respirar, los avergüenza, bueno, de muchas maneras, ¿verdad? El punto es que causan irritación en los hijos. Es más, Pablo en Colosenses lo dice: no, el pasaje que leímos también, no exasperéis a vuestros hijos, es algo igual. Entonces, ese es el primer deber, en el sentido negativo: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero también el pasaje de Colosenses nos dice que no se deben desalentar, ¿verdad? Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, ¿para que qué? Para que no
se desalienten. Este es otro deber, y como lo vemos en lo que Pablo dice, hay una conexión entre el uno y el otro. Es decir, que provocar la ira a los hijos puede ocasionar que ellos se desalienten, ¿verdad? ¿Y qué significa esto de desalentarnos? Bueno, la palabra en el idioma original se traduce como que estén sin espíritu, o más bien descorazonados, desanimados. Los padres no deben desanimar a los hijos. Ahora pensemos, hagamos el mismo ejercicio. ¿De qué forma los padres podrían causar desaliento o desánimo en los hijos? De pronto diciéndole palabras y que son como inútiles, no sirven para nada. ¿Qué propósito tienen ustedes en la vida? Cuando se rehúsan los padres a felicitar a sus hijos cuando deben hacerlo, por sus logros, por sus talentos, etc. Cuando se hacen comparaciones con otras personas, les hace sentir mal. Cuando se les trata de imponer metas, profesiones, cargas que realmente no tienen por qué llevar. ¿Cuántos hemos oído de casos de padres que fuerzan a sus hijos a que sean doctores, abogados? Estamos tratando de ver ejemplos prácticos en cómo se ve de una manera visible estos deberes. ¿Cuánto, hermanos, pueden los padres causar desaliento sobre la vida de sus hijos cuando no les apoyan en diferentes áreas? De modo que allí vemos dos deberes, esos dos deberes: no provocar a ira y no desalentarnos. Pero también ahora avancemos a los deberes positivos, es decir, esto no es lo que los padres deben hacer, pero también la Biblia nos dice que sí se debe hacer con los hijos. Y basándonos en el pasaje de Efesios que leímos, el primero que nos menciona Pablo es el de ¿qué? No provoquéis a ira, sino criadlos. La crianza. Es el primero que nos menciona allí el apóstol Pablo, hermanos. Pablo está diciendo: padres, ustedes tienen el deber de criar a sus hijos. Es un mandato. ¿Y qué significa esa palabra crianza? Esa palabra quiere decir ayudarles a florecer o guiarlos hacia su madurez también. Cuando hablamos de crianza, hermanos, tiene que ver con un entrenamiento. Y está ligado o está unido sobre toda la parte del carácter y de la voluntad de los hijos, a formar esa área del carácter y de la voluntad de los hijos. En ese sentido, hermanos, los padres son administradores pues a ellos tendrán que dar cuentas delante de Dios, por quienes Dios les ha confiado esta autoridad. Ahora, ¿qué implica la crianza? Eso puede implicar muchísimas cosas. La crianza es una palabra muy grande, muy general, ¿verdad? Puede implicar muchas cosas. Los padres son los responsables, hermanos, de formar el carácter de sus hijos desde la más temprana edad. ¿Qué implica la crianza? Bueno, también la crianza implica un aspecto físico y material, por supuesto. Los padres tienen la responsabilidad y el deber de velar. ¿Por qué? Por la salud de sus hijos, por su alimentación, sobre todo mientras ellos tengan la edad para trabajar por sí mismos, ¿verdad? Porque ¿qué dice la Escritura? El que no provee para los suyos, el que no provee para su casa, para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. De manera, hermanos y amigos, que los padres tienen la obligación delante de Dios de criar a sus hijos con todas las implicaciones que esto tiene. Y pensando en esto, hermanos, qué triste y lamentable es ver hoy en día a padres que prácticamente abandonan a sus hijos.
Para mí literalmente esa es dejarlos, ¿sí? Se los entregan al cuidado, no sé, de abuelos o de cualquier otra persona, y así se desentienden de sus responsabilidades para seguir sus propios sueños, para seguir sus propias metas, para sentirse cómodos y demás, ¿verdad? Pero hermanos, algún día todos los padres tendrán que dar cuenta delante del Señor. Y algún día esos niños, sobre todo los que crecieron desde una temprana edad sin sus padres, eso se va a ver reflejado en el futuro con muchísimas consecuencias. Esos niños cuando crezcan van a empezar a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué no estuve con ellos? ¿Por qué me dejaron al cuidado de otra persona? Y va a empezar a causar una aversión en ellos, un resentimiento en ellos hacia los padres. Incluso, hermanos, este pudo haber sido el caso de muchos de los que estamos aquí presentes. Y si ese fue el caso nuestro, lo que las Escrituras nos manda es que no hagamos lo mismo, que no imitemos lo mismo que nosotros recibimos. De modo que ese es el primer mandato positivo, la crianza. Pero el texto dice criarlos en la disciplina, ¿verdad? En la disciplina. Y esto no es una disciplina de los padres o a causa de los padres, sino a causa del Señor. Por eso dice, en la disciplina y amonestación del Señor. Esa palabra, me refiero al texto de Efesios 6, es la palabra griega que se menciona paideia, hablando de disciplina. ¿Qué significa esto? Quiere decir educación o entrenamiento. Y la disciplina, hermanos, va enfocada al carácter de los hijos. E implica necesariamente ¿qué cosa? ¿Qué implica necesaria? O en ocasiones, ¿qué implica la disciplina? Implica la corrección física. Implica la corrección física. Yo sé, hermanos, que aunque el mundo diga lo contrario, la Escritura le da una autoridad a los padres para corregir físicamente a los hijos cuando sea necesario. Y especialmente cuando ellos están en una edad temprana. Miremos rápidamente lo que nos dice Proverbios. Ustedes saben que Proverbios es abundante en eso. Lo leeré rápidamente. Proverbios 13, 24. Si quieren solo anotar las citas para poder avanzar. Dice Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahora avancemos a Proverbios 23, versículos 13 y 14. Proverbios 23, versículos 13 y 14. No rehuses a corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué dice? No morirá. Verso 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ahora avancemos a Proverbios 29. Proverbios 29, versículo 15 y el 17. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y verso 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Es impresionante, hermanos, cómo estos pasajes son tan claros y directos, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Cuál es la filosofía o el razonamiento del mundo? Lo contrario a esto, ¿verdad? Es literalmente lo contrario. El mundo dice, el que detiene el castigo a su hijo ama, ¿verdad? Pero el que lo aborrece lo castiga. Eso es lo que dice el mundo. Pero acá tenemos algo directamente opuesto. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Saben por qué pasa esto,
esto, hermanos, porque la sociedad que nos rodea no sabe lo que es el amor, no sabe qué es amar, pero la Biblia nos enseña qué es amor. Y en esos proverbios que acabo de leer, hermanos, nos prometen que si los padres corrigen físicamente a sus hijos, incluso aun cuando ellos no lleguen a ser cristianos en su adultez, por lo menos sí les hará ¿qué? Les hará bien. Les hará bien y los va a librar de muchos problemas. Ahora, hermanos, iglesia, acá no estamos hablando, por supuesto, de maltrato físico, ¿sí? No confundamos las cosas. No estamos hablando de una crueldad y de una tiranía. Pero ciertamente los padres tienen una autoridad para castigar físicamente a los hijos cuando fuere necesario hacerlo. Es un recurso legítimo que da la Escritura. Y ahora, hermanos, sobre esto hay ciertos consejos también que la Biblia, y lo he escuchado también de muchos pastores, que los padres a la hora de disciplinar deben tener también ciertas cosas a tener en cuenta. Consejos. Por ejemplo, los hijos no se deberían castigar cuando aquello por lo cual se les está castigando, ellos mismos lo han aprendido de uno. Cuando lo han aprendido de uno mismo. ¿De dónde aprendió eso? Y si ellos responden de ti. ¿Qué otros cuidados? Los padres deben cuidarse también, hermanos, de castigar a los hijos físicamente con enojo y con ira. O sea, teniendo enojo en el corazón. Sino que si se ha de practicar la disciplina, debe hacerse con serenidad. Se le debería explicar al hijo o al niño por qué explícitamente se le va a corregir. Se le debería explicar que no nos gusta hacer eso, que no es de nuestro agrado, pero se le debería explicar que se hace por amor a Dios y por amor a sus propias almas. Avancemos a otro deber, según Efesios 6, la amonestación del Señor. No provoquéis a ira, sino criadlos en la disciplina y ¿qué? Y amonestación del Señor. La amonestación, hermanos, también va enfocada al carácter y a la voluntad de los hijos. Pero la amonestación tiene que ver más con una corrección que verbal. Tiene que ver más con una exhortación verbal y no tanto física. Es decir, amonestar es reprender de una manera amorosa, es llamarles la atención, es advertirles, estás obrando por mal camino, es advertir las consecuencias. Otro error en que suelen caer los padres puede ser que ante la más mínima cosa acudan de una vez a la disciplina física. Y no siempre es así. Y hermanos, es lamentable cuando los padres tienen la autoridad sobre los hijos, pero ellos se privan de amonestar a los hijos. De hecho, recordemos el ejemplo del sacerdote Elí. ¿Recuerdan? Dice la Escritura, Dios mismo le dice al sacerdote Elí, sus hijos habían blasfemado contra Dios. ¿Se acuerdan? Ofni y Finis. Y dice el texto que Elí no los estorbó. Eso está en 1 Samuel 3, versículo 3. Muchos son los padres que ven a sus hijos, hermanos, viviendo de una manera desordenada, pero prefieren guardar silencio, no decir nada para evitar molestias, ¿verdad? En ellos. No los estorbó lo suficiente. El amor es otro deber, por supuesto. Hace parte del afecto natural. Debemos a todos los hombres el amor, amados los unos a los otros, y si eso aplica con todas las personas, por supuesto, ese deber también está sobre los hijos. Y ese amor
hermanos, se debe traducir en palabras y en hechos, obviamente. Todo debe ser hecho de palabra y de hecho. Los hijos deberían percibir en sus padres la autoridad, sí, pero también deberían percibir amor. Pero el punto es cómo podemos demostrar ese amor, porque los padres pueden decir que aman a sus hijos, ¿verdad? Pero el punto es cómo se demuestra, bueno, con todos los deberes que estamos viendo. Es evidente, iglesia, que Dios ha puesto de una manera natural el amor de padres por los hijos, hace parte del afecto natural. Incluso hay un texto que dice que en los postreros tiempos vendrán hombres malvados, amadores de sí mismos, y dice sin afecto natural. Hay un amor natural. Por eso nuestro Señor Jesús dijo: ¿qué padre hay que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Lucas 11:11. De modo que el amor es otro deber. Quiero que consideremos, hermanos, un último deber positivo. Leímos el pasaje de Proverbios, ¿cierto? ¿Cuál es? La instrucción. Instrucción. Instruye al niño en su camino. Los padres tienen el deber delante de Dios de instruir a los hijos. Y ahorita les mencionaba que la disciplina y la amonestación va más enfocada a corregir ¿qué? El carácter, ¿verdad? Pero la instrucción va más enfocada a la mente, a la enseñanza. Los padres tienen el deber de enseñar a los hijos el temor de Dios y su palabra. Y eso ha sido así desde el principio, hermanos. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 5. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice el versículo 7? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sí, hermanos, Dios mandó al pueblo de Israel a que grabara los mandamientos entre ceja y ceja, ¿verdad? Como frontales, pero ellos tenían el deber de transmitir el conocimiento de Dios revelado en su palabra a las próximas generaciones. Y si notamos, como dice una y otra vez, constantemente, incluso, hermanos, cuando en el contexto de un hogar el papá no está, porque murió o porque abandonó la familia, entonces ¿quién tiene esa responsabilidad? La mamá. Y tenemos un ejemplo de eso en Timoteo, ¿recuerdan? Dijo Pablo a Timoteo: trayendo la memoria en la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en quién, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y yo estoy seguro que en ti también. Eso está en 2 Timoteo 1, 5. Evidentemente Loida cumplió fielmente su deber de instruir a su hija Eunice. Y Eunice cumplió fielmente su deber de instruir a su hijo Timoteo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos y amigos, los padres tienen esta gran responsabilidad y privilegio de instruir. ¿Eso que implica? Por supuesto, predicarles el Evangelio frecuentemente, con constancia. Hablar con ellos de cosas, verdades importantes, hermanos, como cuáles, por ejemplo, la realidad de la muerte,
de la condición en la cual están todos los hombres, de cuál es la única esperanza y el único Salvador. En otras palabras, los padres tienen el deber de catequizar a los hijos con frecuencia en las verdades fundamentales del cristianismo, la fe cristiana ortodoxa. Y para eso, hermanos, no hay excusa, porque tenemos las Escrituras y hay muchísimas herramientas que Dios ha provisto en la historia de la Iglesia con ese fin. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles herramientas? Hay credos históricos, hay confesiones, hay catecismos que están estructurados, diseñados para ese fin, por medio de preguntas y respuestas, en que tienen esa motivación, que los hijos memoricen y aprendan las doctrinas de la Biblia. Entonces, ¿cuál es el punto, hermanos y amigos? Que si los hijos llegan a perecer en la condenación, que por lo menos no sea por nuestra culpa o por nuestra negligencia. Que si ellos se entregan a sus pecados, por lo menos ellos tengan en sus mentes y en sus conciencias las enseñanzas y las instrucciones que recibieron de sus padres. Quisiera mencionar otro deber, hermanos, y es el deber de la oración. Por supuesto que también, igual de importante a los anteriores o hasta más importante. Los padres tienen el deber de enseñarles a los hijos a orar, a cómo orar, a enseñarles a tener una vida de comunión con el Señor y por supuesto también a orar por ellos, a interceder por sus almas. Que Dios quiera salvarlos, quiera tener misericordia de ellos, que quiera Dios obrar un nuevo nacimiento en ellos. Y eso también hay ejemplos, hermanos, en la Biblia y en la historia. Por ejemplo, pensando en la historia de la Iglesia, Agustín de Hipona, el que dijo que Dios, o que le atribuyó su salvación en gran medida a que Dios le plació contestar las oraciones de su mamá, que estuvo orando e intercediendo por él durante casi toda la vida. De modo que allí también hay otro deber, hermanos, la oración. Y antes de ir a las aplicaciones prácticas, hermanos, quisiera mencionar, ya hemos visto los deberes de manera general, pero quisiera mencionar que hay unas tendencias peligrosas en las cuales los padres pueden caer con facilidad. Tendencias peligrosas y pecaminosas también. Una de ellas, hermanos y amigos, es la honra y la idolatría. Acompáñenme a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Dice ese versículo. Aquí está Dios hablándole nuevamente al sacerdote de Elí y le dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Pero miren lo que dice después. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Otra vez tenemos acá un ejemplo. Ahorita vimos en Elí que no estorbó el pecado de sus hijos, pero ahora vemos en este versículo que Dios mismo le dice a Elí: tú has preferido honrar a tus hijos antes que al Señor. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué le dice eso? Bueno, porque Elí no los exhortó como debería haberlo hecho y por lo que había en su corazón, ¿verdad? Hermanos, como algún predicador ha dicho, creo que fue el hermano Washer, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, de hacer ídolos. La idolatría está arraigada en nuestras vidas, en nuestros corazones.
Y cuán a menudo en el corazón de los padres sus hijos se levantan como que, como unos ídolos. ¿Has honrado a tus hijos más que a mí? ¿No fue nuestro Señor Jesucristo el que dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí? Mateo 10:37. Por supuesto, los padres deben amar a los hijos, acabamos de verlo como un deber, pero ¿dónde radica el problema, hermanos? Cuando se ama más que al Señor, cuando se prefiere dar una honra más que al Señor. De muchas maneras prácticas se puede hacer evidente y palpable cuando los padres prefieren honrar a los hijos antes que a Dios. De modo que eso es un peligro el cual debemos estar examinando. Y el otro que quisiera mencionar es las preferencias. Las preferencias. Y quisiera leer esta cita, hermano. Génesis 37, versículos 3 y 4. Génesis 37, versículos 3 y 4. Dice la palabra. Génesis 37, versos 3 y 4. Llamaba a Israel, allí Israel se refiere a Jacob. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Este es otro peligro en el cual suelen caer los padres, ¿verdad? Jacob amó más a José que al resto de sus hijos. Y lo que es peor aún, no hizo nada para ocultar esa preferencia. Peor aún, lo hizo público. No solamente por la túnica de los colores, todos los hermanos de José sabían que su padre lo amaba más a él que al resto de ellos. ¿Por qué lo sabían? Porque era visible, se notaba la preferencia de Jacob hacia José. De modo que estos hombres ni le podían ver, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente, hermanos. Cuando esto sucede, van a venir muchos problemas y consecuencias, muchísimas. Nosotros sabemos lo que pasó acá en la historia después, ¿verdad? Todo fue parte de las providencias de Dios. Dios había determinado salvar a Israel del hambre en Egipto. Pero una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Los hermanos de José le aborrecieron a él por su maldad y por su pecado, obviamente. Pero su padre Jacob dio la ocasión. Él les dio la ocasión para ello. Tanto así que cuando sus hijos le traen a Jacob la túnica de colores con sangre, ¿cómo reaccionó Jacob, hermanos? Dijo, voy a morir en luto por mi hijo. No se dejó consolar por nadie. Eso está en Génesis 37. De modo que los padres deben cuidarse de tener preferencias y de manifestarlas. Termino con las aplicaciones y oramos, hermano. Algo muy importante es que los padres tienen un ejemplo en esto a seguir, un modelo. Ustedes recordarán que cuando hablamos de los deberes del esposo, tienen un modelo. ¿Cuál es? Cristo amó a la iglesia. Cuando hablamos de las esposas en cuanto a la sujeción, también hay un modelo, como la iglesia se sujeta a Cristo. Pero hermanos, los padres también tienen un deber, un modelo, y es nuestro Padre Celestial. ¿Acaso Él no promete adoptarnos como sus hijos si no creemos en Él? Y en cuanto a los deberes que hemos visto, piensa si no recibimos eso de parte de Dios continuamente.
¿Acaso Dios no nos trata como un padre? ¿Acaso no nos instruye en su palabra? Él lo hace. ¿Acaso no nos exhorta y nos amonesta constantemente? Sí lo hace. ¿Acaso no nos ama? Sí lo hace. ¿Acaso Cristo no intercede por nosotros? Sí. ¿Acaso Él no ama por igual a todos sus hijos? Sí. ¿Acaso Él no escatimó a su propio Hijo y lo entregó por quién? Por todos sus hijos. ¿Acaso Dios no nos disciplina? ¿Qué dice Hebreos? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor y no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por Él. Hebreos 12, versículos 5 al 6. De modo que, hermanos, acá tenemos que examinarnos a nosotros mismos y pedir perdón al Señor por la negligencia en estos deberes. Y eso también debería ser un motivo de oración, hermanos, de estar orando por los padres, que Dios conceda sabiduría, que sean fieles a estos deberes, estar orando por los hijos, por los niños, etc. Hermanos, si estas verdades se practicaran más, estos deberes, Dios sería glorificado, las iglesias serían beneficiadas, la sociedad misma se vería beneficiada. Pero cuando esto no sucede, lo que reina es el desorden, hermanos. De modo que Dios nos ayude. Los padres también, acá aplica también la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Es verdad, en la providencia de Dios, yo puedo orar en quien quiera y cuando quiera, y así nunca haya sido instruido por sus padres. Pero esas serían excepciones, pero por lo general, hermanos, no esperemos recibir lo que no hemos sembrado. No esperemos recibir lo que no sembramos. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro, te damos gracias nuevamente en esta mañana por este tiempo que nos has dado de escuela dominical para poder abrir estos textos bíblicos que tú nos has dejado en tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es siempre importante, como una espada de doble filo que nos exhorta, nos redarguye. Pero te ruego, Padre, que nos lleves no a la tristeza que es según el mundo, sino a la tristeza que es según Dios, aquel arrepentimiento que produce fe, que produce convicción de pecado y que nos lleva a descansar en el consuelo del perdón que tenemos en Cristo. Oh Padre Celestial, hoy te rogamos que nos perdones por el incumplimiento de todos estos deberes que hemos visto, y concedas gracia y sabiduría a los padres para ser fieles en esto. Y quieras tú, Señor, que los hijos o las próximas generaciones que vengan en años se puedan levantar en el conocimiento verdadero de tu Hijo Jesucristo, oh Dios. Ayúdanos a servir a nuestra generación y dormir tranquilos, como hizo David, tu siervo. Ayúdanos a recordar que nosotros en unos años ya no estaremos aquí. Nuestra generación va, pero pronto ya se está levantando una, oh Dios, y que no seamos nosotros los culpables de que esas próximas generaciones te desconozcan por completo. Perdónanos, oh Dios, y danos de tu gracia. En Cristo Jesús. Amén y amén.